Mis hermanos, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, bajo la guía y el pastoreo de Monseñor Pedro Agustín Rivera. Me presento con mucho gusto, soy Brenda Leiva. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y bueno, pues les pediríamos que nos ayuden a compartir para que más personas puedan conectarse con nosotros. Vamos a hacer una oración, como siempre. Les pediríamos que nos acompañaran en una de las oraciones más importantes para pedir el auxilio del que todo lo puede, ¿sí? Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues qué gusto que podamos iniciar este programa. La vez pasada, mis hermanos, habíamos hablado sobre la necesidad de, tenemos varios programas hablando sobre la necesidad de quitarnos la tibieza que pudiera parecer o qué hacer para agradar al Señor, si ustedes se acuerdan en los diferentes programas que hemos tenido. Y en esta ocasión, todo quedó así un poquito pendiente porque la pregunta era ¿y qué hacemos o cómo ayudamos a las personas que o no tienen fe o de plano se declaran ateos o ni cuenta se han dado o lo que decíamos también el católico light, ¿no? Es que depende cómo cada quien vea las cosas, las circunstancias. Es preguntar ¿qué te hace a ti ateo? O cuándo te diste cuenta que ya no te interesan las cosas, si naciste en una familia católica, si recibiste una educación, una formación cristiana, o si simplemente en tu familia nunca se dio esto. Pues ahora sí que cada uno de ellos solo sabe en su corazón bajo qué circunstancias se encuentra hoy, ¿no? Pero como lo he dicho en otras ocasiones, los que ya estamos involucrados en las cosas del Señor, los que nos están escuchando, que la gran mayoría si están conectados a esta página de la Arquidiócesis, de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis, tienen fe y tienen interés. Lo importante es que también tengas interés, hermano, en compartir. Y todas las respuestas están en la palabra de Dios. Pero también depende cómo veamos esto de la palabra de Dios o cómo la entendamos, ¿sí? Entonces quiero que iniciemos, por favor, con un texto bíblico que está precisamente, vamos a iniciar para los que quieran anotar. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre... ¿qué dice la palabra de Dios sobre cuál es la fe de las fe más grandes que encontró el Señor en su vida en la tierra cuando él andaba predicando la buena nueva? Y él mismo lo dice, o sea, una de las fe más grandes que se encuentra en la palabra de Dios precisamente está en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Vamos a ir a San Mateo 8, déjenme ver dónde lo encuentro, 8:5. Dice la palabra de Dios: recordemos que esto es para ti y para mí, mi hermano. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión romano y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús le contestó: yo iré a curarlo. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo,
Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va, a otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Aquí viene la parte interesante de lo que comenta el Señor. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En todo Israel, nuestro Señor no encontró una fe más grande que la del centurión, porque ¿qué le manifiesta el centurión romano? Es bueno recordar que en la época de nuestro Señor, pues prácticamente los judíos eran esclavos del pueblo de Israel. Perdón, los judíos eran esclavos del pueblo romano, ¿sí? Las autoridades romanas les tenían, realmente los judíos le tenían miedo, respeto. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que pasó en la vida de ese centurión que cree en la autoridad de la palabra del Señor para que su sirviente fuera sanado? Y seguramente, mis hermanos, tiene que haber pasado algo parecido a lo que pasó con Zaqueo, ¿no? Que personas no aclaran muy bien quién era el sirviente. Pudiera ser que el sirviente fuera judío, pero no aclara muy bien esa parte. Pero se entendería que esa fe que se despertó en él, fíjense nada más qué tamaño de fe, para decir, no vengas ni a mi casa, tú mándalo y la enfermedad se va. Esa fe que mostró el centurión romano y que nuestro Señor es cuando dice, no he encontrado en su pueblo, en el pueblo de Israel, no encontró una fe más grande. Y tendríamos también que meditar que seguramente, pues como centurión romano, él era una persona no creyente. Acordémonos también cómo esa misericordia de Dios alcanza principalmente a los que están prestos. Escuchaba en una ocasión esta expresión que decían que el cerebro es como un paracaídas, solo funciona si se abre, o solo sirve si se abre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con nuestros hermanos que se declaran ateos, no creyentes, o que han sufrido o padecido alguna situación, o como en alguna ocasión también compartía una persona que por lo general con muchos títulos, con doctorados, el por qué él, naciendo en una familia católica, se había hecho ateo? Y la expresión de él fue porque los que me hablaban de Dios nunca me lo presentaron, ¿sí? Entonces, pues esto tiene mucho que ver con el testimonio, ¿no? Hay que analizar mucho esta parte del centurión romano, mis hermanos, porque lo que el Señor está diciendo es, no encontró una fe más grande. No sé de qué tamaño sea la fe que tú tienes, pero el hecho de que la verdad se encuentra en la palabra, ¿sí? Precisamente es el Evangelio de San Juan también, Evangelio de San Juan 8:32, donde se nos dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esa es la libertad de la que es importante que nosotros compartamos con nuestros hermanos no creyentes, ateos, alejados, tibios, ¿sí? Porque en esto de conocer la verdad, ¿se acuerdan que les he repetido esta frase y no me canso de hacerlo? Que nos decía un sacerdote jesuita. La verdad con mayúscula no necesita de defensores, necesita de colaboradores. Entonces, ¿cómo vamos a colaborar con el Señor para que estos nuestros hermanos conozcan la verdad? En la época de Jesús también
pues no lo querían por múltiples razones, ni los sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos, pero principalmente porque pues él declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para el judío pues casi eso era una ofensa, mis hermanos, porque en aquel tiempo, acordémonos que para los judíos el camino significaba cuando ya iban a sus sinagogas, iban en el camino. Cuando estaban en las sinagogas que leían el Antiguo Testamento, lo que para ellos es la Torá, ¿sí?, era la verdad, para ellos era la verdad. Y la vida se encontraba en el lugar santo, en las tablas de la ley. Entonces, que llegara alguien y dijera: yo soy todo eso, pues imagínense, nada más, ¿no?, la cerrazón de ellos. Pero sobre todo no hay que olvidar esto: el centurión creyó realmente en la palabra. Y esa es la parte importantísima que debemos procurar, los que estamos en este camino, no soltarnos de la palabra. Los que están en la tibieza, ir a la palabra. Y los que no la conocen, pues empecemos por regalarles una Biblia. Y es más, hasta retarlos. Mi hermano, te reto a que la leas, ¿sí? Y uno de los evangelios que hablan, por ejemplo, del poder de Dios es el de San Marcos, que es más fácil de, digamos, de entender, más digerible, principalmente cuando inician este camino de ir a la palabra de Dios. También quisiera que fuéramos, por favor, al Evangelio de San Lucas, porque ahí dice también algo muy importante para ustedes y para nosotros, mis hermanos. San Lucas 8:11. Se está narrando en este Evangelio de San Lucas 8:11 toda esa parábola, porque el Señor hablaba por parábolas, recordemos eso, que es muy importante, ¿no? La del sembrador, pero hay un momento en que habla específicamente de la palabra, dice cómo se va arrancando las semillas que fueron sembradas, dice. ¿Qué es lo que significa la comparación? Dice: la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que han oído. Que ya hemos oído, acuérdense que la fe viene por el oír, es en Gálatas. La fe viene por el oír, crece por el oír, aumenta por el oír, ¿sí? Pero dice: pero después viene el diablo y arranca la palabra de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Esa es la labor del diablo. Él no desea que nosotros vayamos a la palabra. Y fíjense que les quiero compartir algo. Voy a tratar de ser breve en esto, una vivencia que me tocó vivir en un viaje que hace muchísimos años hicimos mi esposo y yo, viaje de trabajo de él a Panamá. Y recuerdo que, para hacerlo corto, estando en el hotel, uno de esos días, pues congresistas, mi esposo iba de parte de la compañía, él como ingeniero civil, y nos dijeron a las esposas de los congresistas que nos fuéramos a descansar. Esto fue después de la comida. Váyanse a descansar, a dormir un rato, porque en la tarde se nos dijo: las vamos a llevar a los casinos. Esto fue en Panamá. Todo lo relacionado con la industria de la construcción. El caso es que pues cada quien a su cuarto. De aquí de la Ciudad de México íbamos 2 matrimonios y nos subimos. Yo no soy persona que acostumbre la siesta, y era un hotel muy hermoso pero recién inaugurado, y por algunas cuestiones o algunas situaciones que se dieron, problemas técnicos, no tenían funcionando la televisión. Y me acuerdo que llego al cuarto y digo: ¿qué hago? Porque de aquí a la hora que nos dijeron que nos van a recoger son muchas horas. Y me acuerdo que llego al cuarto y digo: ¿qué hago? Porque de aquí a la hora que nos dijeron que nos van a recoger son muchas horas. Y me acuerdo que llego al cuarto y digo: ¿qué hago? Porque de aquí a la hora que nos dijeron que nos van a recoger son muchas horas.
Ruth, la esposa del otro ingeniero, pues ella inmediatamente se metió a su cuarto para dormir, que estaban contiguos. Entonces dije, tengo que leer algo. Y bueno, la Biblia. Y se los confieso, porque esto ya lo he comentado y me duele en el corazón decirlo, pero es parte de lo que pasó. Me acuerdo que dije para mis adentros, estoy hablando de una etapa de mi vida donde yo estaba en el mundo, como muchas personas pensando que mientras no mato, no robo, etcétera, etcétera, soy buenita, pero alejada, ni a misa, ni nada de confesarme, ni mucho menos. O sea, vivía en el mundo, sentía que no necesitaba al Señor, que sí, que ahí estaba para cuando en algún momento lo necesitara, pero más bien vislumbraba que eso lo haría cuando estuviera ya bien viejita. El caso es que me acuerdo que mi expresión fue, bueno, de perdiz, voy a leer, y al estar leyendo, pues probablemente me venga el sueño. Y así lo hice, ni siquiera les puedo decir que recuerde qué fue la parte de la Biblia que me puse a leer. Lo único que recuerdo es que cuando sí me quedé efectivamente dormida, cuando despierto más tarde, cuando uno está en otro lugar y despierta así un poquito desorientada donde estoy. Y lo único que sé es que yo estaba recostada del lado de la ventana. Y en ese momento sentí una presencia fea y extraña dentro del cuarto. Yo nomás le puedo decir que no tengo la menor idea cómo se dio esto, pero sabía que había algo no bueno en el cuarto y podía decir que estaba en el techo, en la parte de atrás, en la entrada del cuarto. Yo me acuerdo que empecé a sudar de lo asustada que estaba, y en ese momento me quise poner a rezar el Padre Nuestro. ¿Cuál no serían mis nervios, mi miedo, que ni me acordaba cómo se rezaba el Padre Nuestro? Lo único que sí sé es que dentro de ese temor que tenía, dije, si yo me quedo aquí, pues me voy a morir del susto. Entonces cuento hasta 3, me paro y salgo corriendo, pero corriendo en serio, y voy y le toco a mi vecina, la señora que iba también con nosotros de acá de la Ciudad de México, a Ruth, que en paz descanse. Bueno, yo me echo en sus brazos, pero aterrada, le cuento, ella me trata de calmar y me dice, ¿lo has de haber soñado? No, le dije, ¿qué lo voy a soñar si tengo un rato sudando helado ahí? El caso es que ella me trató de calmar y me dijo, tranquila, mira, vamos a bajar a tomarnos un cafecito y se te va a pasar el susto. Y recuerdo que hasta le dije, ok, está bien, pero acompáñame porque me salí descalza, ¿no? Corriendo descalza. Con esto les quiero decir lo siguiente, que eso me hizo reflexionar mucho. Regresando, lo compartí, se me habló de la importancia de volver mi rostro a las cosas de Dios. Me acerqué a una parroquia para tomar cursos bíblicos. En ese momento en que vivía yo tan separada, la única reflexión a la que llegué, y esto al estarlo compartiendo también con personas que me estaban dando esa formación en esa parroquia, que obviamente el enemigo trató de asustarme porque estaba yendo a la palabra. Fíjense nada más qué delicado es todo esto, ¿no? Y sí, pues que me asustó, claro que me asustó, pero al final de cuentas les puedo decir que bendito susto, porque ayer empecé a tomar una formación, clases bíblicas, empecé a interesarme en las cosas del Señor, en integrarme a una comunidad, que eso es tan necesario. Ahora, ¿cómo convencer? Como les decía, el poder compartir o convencer a los demás es, ya sea, primeramente, que podamos convencer a las personas que vayan a la palabra. En segundo, que la oración es importantísima, o sea, la oración de intercesión. Y en esto de la oración de intercesión es poderles explicar también con qué ojos ve cada quien las cosas, ¿no? Ahorita que estaba acomodando aquí mis apuntes, recordé que en alguna ocasión
También les recuerdo que estoy en el Apostolado de la Nueva Evangelización, promovemos las casas de oración, las obras de misericordia. Y en una ocasión un sacerdote nos invitó a visitar, esto era en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el padre Gustavo, que si por qué no íbamos allá a compartir lo que era el ANE y que él estaba dispuesto a apoyarnos. Pues les confieso que le pensé mucho, ¿sí? en el tomar esta decisión porque, bueno, pues Chiapas estaba pues a la otra punta, ¿no? del país. Pero gracias a Dios, al final de cuentas, decidimos ir, ¿sí? Estuvimos en ese lugar y le damos gracias a Dios por ese interés del padre Gustavo. Íbamos, Elvia y yo, en este viaje. Y él nos tenía preparados, eran dos grupos de personas, porque a él le interesaba mucho que las personas se involucraran en las casas de oración, y porque meditamos la palabra, tratamos de vivir la palabra y obviamente involucrarnos en las obras de misericordia. Tengo muy presente que precisamente fuimos a una población, ahorita no recuerdo el nombre, estuvimos compartiendo ahí. Después regresamos, estuvimos por allá como 3-4 días, no recuerdo muy bien. Y cuando fuimos en Tuxtla Gutiérrez, recuerdo que el padre Gustavo dijo, bueno, este es un grupo de señoras, no recuerdo muy bien el número, pero eran alrededor probablemente unas 30 o 40 señoras. Y lo que quiero es claridad en qué es lo que hacen ustedes, ¿sí? Sí, padre, está muy bien. El caso es que yo llevaba mi Biblia, que es esta que tengo aquí en la mano, ¿sí? La sigo usando desde entonces, se les enseño. Y compartí un tiempo y luego hubo un descanso. La señora dueña de la casa, había preparado algunas botanitas ahí para el descanso y después iba a continuar. En ese descanso se me acercan 2 personas con puntos de vista completamente diferentes. Una de ellas, la dueña de la casa, se me acerca y me dice, oye Brenda, mira, me estuve fijando que tu Biblia pues ya está muy viejita, ¿sí? Sí, así como que muy gastadita, ¿no? Me dice, entonces te traje a regalar esta, que aquí tenía yo en mi casa, nunca la he usado, entonces para que la uses tú. Y bueno, le di las gracias. Y pues me sonreí. Después se me acerca otra señora, se presenta conmigo y me dice, le quiero decir algo, porque cuando vine, da el nombre de la señora dueña de la casa, y ella me invitó, no tenía la menor intención de venir. Digamos que me vi un poco obligada a venir y ni interés en nada de lo que se pudiera compartir aquí, pero me tocó estar sentada aquí adelantito, dice. Yo le quiero decir, señora, me dijo, que cuando vi su Biblia, así como decía mi amiga, gastadita y viejita, dije, esta sí la usa, así que sí me quedo. Entonces, veamos la diferencia, ¿no? El poder comprender que esto es, para mí es mi tesoro, se los he dicho, no nos va a alcanzar la vida para poder leer todas las bendiciones que vienen en la palabra de Dios, ¿sí? Y poder leerla todos los días, que esté en la cabecera de nuestro cuarto, y todos los días leer algo, y pedirle al Espíritu Santo que nos conceda la sabiduría y el discernimiento, porque a través de ella Dios nos habla, y nos habla todos los días, y nos habla a través de circunstancias, nos habla a través de testimonios, pero obviamente, volviendo un poquito a esto de los que están alejados o que no tienen interés, el poder de la intercesión es enorme, no habría... Tendríamos que platicar muchos testimonios que conocemos de lo que es la intercesión, pero yo les quiero compartir uno en especial del que he estado meditando estos días. Años atrás, estamos hablando de hace como unos 15 años atrás, mínimo,
Estando en María Visión, tuvimos la oportunidad de colaborar tanto como en el voluntariado, en la contestación de teléfonos, tuvimos programas por ahí también como apostolado. Y se tenía por costumbre ahí en María Visión que todos los que formamos parte de ese equipo, llámese técnicos, camarógrafos, voluntariado, conductores, nos daban formación, creo que eran los jueves, no, los viernes. O sea, los viernes se tenía todo, a partir de los viernes de determinada hora, todos los programas eran grabados y nos daban aproximadamente unas 2 o 3 horas de formación. Y casi siempre nos las daban sacerdotes, ¿sí? Nos daban formación los sacerdotes. Entonces, esto, ¿por qué se los cuento? Porque en una ocasión llegaron unos monjes, frailes o monjes, si eran sacerdotes o únicamente frailes no lo recuerdo, ni su congregación, pero eran varios que llegaron, varios de ellos, y nos dijeron la evangelización, la formación la van a dar ellos. Y bueno, pues nos bajamos, éramos entre unos y otros, éramos alrededor de unas 60 personas, más o menos, en el equipo, 60, 70 personas del equipo de María Visión, ¿sí? Y ellos empezaron a darnos y a compartirnos algunas cosas, pero hubo una de ellas que a mí me impactó muchísimo, porque decía uno de los monjes, precisamente hablando de la importancia de la intercesión, de la oración y de la fe que le pongamos a esto. Hablaba de lo que les voy a contar, no sé, porque no preguntamos si pertenecía a esa congregación, el caso de este sacerdote, ¿sí? Creería yo que sí, porque dieron muchos santos y señas de este sacerdote. Entonces decía que una familia donde uno de los integrantes se consagró, se hizo sacerdote, y que él estaba en la diócesis de Nueva York. Y estando este sacerdote joven en la diócesis de Nueva York, pues ahí atendiendo a lo que le correspondía en la parroquia, los feligreses, un día X le hablan sus dos hermanas que vivían, no recuerdo en qué ciudad, pero ellas muy angustiadas porque le dijeron que su papá había tenido una discusión con una persona, una discusión muy fuerte, eso de que se pueden alegar y que si la palabra dice esto, lo que la iglesia o lo que se debe hacer, lo que no sé. El caso es que el papá llegó muy enojado, muy molesto y diciendo que él ya no quería saber nada de Dios, empezó a quitarles las cruces, crucifijos que tenían, las imágenes, y que él no quería que en esa casa se volviera a hablar de Dios, pero estaba renuente y ellas angustiadísimas. Entonces el muchacho, el sacerdote, le dijo a las hermanas: vamos a hacer esto, yo por acá voy a hacer oración y ustedes a partir de este momento rosario todos los días por la conversión de mi papá, para que él rectifique su camino. Y así quedó el acuerdo entre los hermanos. Entonces ellas todos los días rezaban el Santo Rosario pidiendo por la conversión y el arrepentimiento de su papá. Pero llega un día en que le hablan que el papá está muy grave, le hablan al sacerdote y el sacerdote pues se deja ir, y cuando llega a donde está su papá, muy grave, efectivamente, en cama y todo, pues lo más que les angustiaba era la situación de la renuncia que él había hecho a las cuestiones de Dios, a su fe, ¿sí? Entonces el sacerdote llega, se arrodilla a un lado de su cama, él llevaba un crucifijo en la mano y se lo acerca al papá, así se lo pone y le dice algo así como: bésalo, le dice: arrepiéntate. El enfermo medio se levanta, ¿sí?, que pareciera que se lo iba a besar, y Santa Madre de Dios escupe el crucifijo, se agarra el pecho y cae para atrás.
y muere. Imagínense ustedes el dolor de esa alma, de esas dos hermanas, de ese sacerdote por lo que acababa de pasar. El caso es que este sacerdote entra en una depresión tremenda, tremenda, tremenda. Todo esto lo estamos escuchando de viva voz de estos monjes. Y sus mismos superiores estaban preocupados por esa depresión en la que estaba cayendo el sacerdote, también a punto de perder su fe, porque pues lo que le había pasado al papá y de la forma como había muerto. Es entonces cuando deciden mandarlo a uno de sus conventos que tienen allá en Cuba en ese entonces, ¿sí? Porque esto fue muchos años atrás, y llega a este convento, este sacerdote, con, no recuerdo qué responsabilidad, una responsabilidad importante le dieron ahí en el convento. Y desde que él llega, a los días se le acerca a una de las monjitas y le dice que por favor quiere hablar con él. El padre, él sigue en situación de depresión y lo que menos quiere es tener comunicación con nadie, y le dice que no está disponible, ¿sí? Y la monjita sigue insistiendo, pero él le sigue diciendo, no estoy disponible, no tengo tiempo, no estoy de humor para atenderlo ahorita. Lo mejor que le dijo fue, más adelante ya veremos, etcétera. Hasta que un día, de plano, la monjita se le plantó, porque él seguía con su depresión, sus encierros, el no querer hablar con nadie, tremendo lo que le estaba pasando. Y le dice, mire, le quiero decir lo siguiente. Desde un tiempo a la fecha he estado yo recibiendo al Señor que me habla, le dice la monjita. Y yo lo quería decir que desde que lo vi a usted, supe quién era, porque el Señor me permitió a mí tener una visión, ¿sí? No recuerdo si dijo visión o cómo lo manifestó, porque en esto de los místicos, hasta donde tengo entendido, hay unos que pueden tener el don de la bilocación y el don de la visión. Y para poder distinguir entre unos y otros, cuando es bilocación, y esto lo leemos en la historia de nuestros santos, cuando es bilocación y la persona se encuentra en otro lugar, si toca el cuadro, la mesa o el lugar que está viendo, está en bilocación. Pero al querer tocar, su mano atraviesa la visión, pues es una visión. Entonces le dijo, yo tuve una visión, que usted llegaba a un lugar donde en un cuarto estaba un enfermo. No sé quién es, si es enfermo, pero una persona mayor. Y entra usted muy angustiado, hay otras dos mujeres en el cuarto. Usted le acerca al enfermo un crucifijo y el enfermo lo escupe. Y en ese momento se agarra el pecho y cae para atrás, muerto. El Señor quiere que sepa que en el momento en que él iba cayendo para atrás, él se le manifestó y su papá alcanzó a decirle con su corazón, con su mirada, con su mente, perdóname. Así que no se preocupe, su papá está bien. Fíjense qué testimonio del poder de la oración y de la confianza que debemos de tener en el Señor, que hasta el último instante Él nos va a escuchar. Entonces debemos de ser constantes en esto de la intercesión, en esto de la oración, y al estar recordando también, ya entrando en este tema un poquito de qué hacer o qué no hacer, me viene a la memoria también a mí un testimonio de una persona que me impactó muchísimo. No sé si ustedes la conozcan o la hayan visto, y si no la han visto, pues se las recomiendo. Pueden entrar ustedes a YouTube y ahí ven su testimonio. Es una española de nombre María Vallejo Nájera. Y quiero sintetizarles esta parte, porque
Esa manera como el Señor le habló tuvo que ver con que seamos insistentes. Ella narra, voy a decirle a grandes rasgos, que viviendo en Londres, ella española, viviendo en Londres por cuestiones de trabajo de su esposo, una amiga de ella, inclusive que no era ni católica, no recuerdo qué religión se tiene allá en Londres, en Inglaterra, ¿sí? Si era evangélica, no recuerdo, pero no era católica. Esta amiga le dice que ha hecho un viaje a Medjugorje y que regresa impactada, ¿sí? De lo que está pasando en Medjugorje con las apariciones de la Virgen, que pues sabemos que sigue estando en estudio esto de Medjugorje, ¿verdad? Pero hay miles de testimonios de la presencia del Señor ahí. El caso es que la amiga le dice que, bueno, le empieza a contar, ¿sí? Ahora sí que caeríamos en eso que dice San Pablo en una de sus cartas: no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Ya cuando tienes esos encuentros con el Señor, pues quieres compartirlos por todos lados. El caso es que esta amiga de ella y otras, pues vivían una vida frívola en el mundo, de sociedad, compromisos, etcétera, pero de las cosas de Dios nada. Ella se declaraba inclusive como una católica de sacramentos nada más, porque aún teniendo hijos no lo sé. Ahí ella confiesa que está ella angustiada, que su esposo está angustiado porque no han hecho la primera comunión, pero pues que ella le va dando largas al asunto. Pero esta amiga, a eso me refiero, esta amiga le empieza a insistir, le empieza a decir que van a hacer un nuevo viaje a Medjugorje y que si las acompaña. Ella desde un principio dice que no, que para nada, que ella no tiene nada que hacer allá, pero insisten. Vean su testimonio, como les digo, María Vallejo Nájera, lo pueden ver a través de YouTube. Y se da el que puedan ir, ¿no? Ella un poco así como también por la amiga, como la de Tuxtla Gutiérrez, y bueno, pues va en el grupo, así como para ella era como la chorcha. Ella cuenta que traía su video, que llega al lugar, se le hace horrible, porque estamos hablando de que esto fue creo que en el 2000, muy al inicio o antes, y le toca una misa que para ella es impactante porque es de muchos sacerdotes, que nunca había asistido a una misa, creo que eran alrededor de 80 sacerdotes. El caso es que terminando la Santa Misa se les dice que vayan a un lugar que está como a 2 cuadras de ahí, porque ahí uno de los videntes va a compartirles algo, ¿sí? Y bueno, pues va todo el grupo. Ellas, en el grupo va un sacerdote con ellas también. Y van caminando. Esta es la parte que a mí me interesa que compartirles, que van caminando. Y dice que en ese momento el testimonio de ella es que hagan de cuenta que Dios detuvo al mundo para ella, que los que iban adelante de ella se quedaron así como cuando estás viendo una película y le pones pause, pues se quedaron así. El que iba caminando, la amiga que iba delante de ella se quedó así con su pelo levantado con el aire, sin moverse, todo se inmovilizó, menos ella. Y menos la naturaleza que estaba viendo. Obviamente pues el susto, imagínate que de repente todo a tu alrededor queden sin moverse. Entonces dice que por instinto levantó la vista y empezó a recibir una especie de rocío, ¿sí? Como rocío así, que humedece, ¿sí? Digamos como una lluvia ligera. Nada más le quiero narrar lo siguiente, que lo que la estaba invadiendo era el amor de Dios. Una de las partes que me entusiasmó, me gustó, porque ella tiene una facilidad de palabra y una manera de compartir muy amena, muy abierta, muy fresca. Ella dice que desde el principio habla de que ella tiene un matrimonio feliz. Tiene 3 hijos que adora, su esposo, una relación maravillosa, y expresa mucho cariño y amor por ellos.
acostumbra decir también que para ella primero es su esposo, porque los hijos son frutos de ese amor, ¿no? Pero que cuando le cae ese rocío de amor de Dios, voy a tratar de explicárselos con mis palabras para que cuando ustedes vean el testimonio de ella, bueno, pues ya le explicará ella con las tuyas, pero ¿cómo logré entenderlo yo? Es como cuando ves tú esos árboles frondosos, enormes, llenos de hojas, que tienen un tronco de este tamaño, como de 1 metro de ancho. Pues imagínense todas las hojas que tiene un árbol de esa naturaleza. Entonces dice, el amor de mi familia era como una hoja. Y todas las demás hojas representaban el amor de Dios. Fíjense nada más, dice, el amor de mi familia se hizo así, comparado con esa brutalidad de amor que estaba recibiendo. Y que le dice al Señor algo, porque suceden varias cosas ahí, las dejo con la curiosidad para que sí vayan a ver ese testimonio, que es parte de lo que yo les comparto y que ustedes también tienen que compartir. Entonces, que ella le decía, Señor, no quiero regresar. Y el Señor le dice, tienes que regresar para hablarle al mundo de que estos lugares existen. En esa experiencia le muestra esos 3 lugares, cielo, infierno y purgatorio, ¿sí? Y me acordé de lo siguiente, por eso de que lo que estamos viviendo, mis hermanos, en esto de la pandemia, en esto de las soledades, en esto de tantas personas que han fallecido y que han fallecido en la soledad, en la angustia, fuera de sus familias, y que de alguna manera qué difícil aceptarlo, pero y no es porque sea consuelo, sino que recordar que el Señor, mientras estemos en pecado, Él sigue sufriendo, Él sigue estando crucificado, y que las personas que han fallecido, pues el Señor les ha permitido compartir con ellas su pasión, su soledad en el huerto, la muerte que Él también tuvo de esa manera, pero que Él sigue sufriendo. Y recordar también que tanto los videntes de Fátima como los de otros, Garabandal, bueno, Garabandal es otra cosa, Lourdes, ellos han dicho, llévame. ¿Sí? Entonces, cuando la Virgen habla de que ya te llegó tu hora, que le dicen, vamos a ir contigo al cielo. Sí, sí. Entonces, cuando tienen esas experiencias maravillosas de ese lugar que nos espera, ellos no quieren regresar, no quieren que el Señor los regrese. Entonces, eso es el cielo nuevo y la tierra nueva que nos espera. Miren, hay otro, bueno, ¿qué les pudiera decir de tantas situaciones que se dan en esto de poder comprender lo que la palabra de Dios nos quiere decir? Y a veces el que no la entendamos también tiene que ver con que seamos perseverantes, que vayamos a nuestras parroquias, preguntemos por los cursos, los cursos que se dan ahí. En nuestro apostolado, pues formamos casas de oración, leemos la palabra, la meditamos y tratamos de hacer un propósito de vivirla, hacer la vida, encarnarla. Y en una ocasión que estábamos en un grupo, en una comunidad, ¿sí? Y cuando somos muchas personas, nos dividimos en grupos de 5 o 6 para meditar la palabra. Entonces, en el grupo que a mí me tocó estar, compartir y meditar la palabra, me acuerdo que una de las invitaciones, recordando lo que dice la palabra de Dios a través de Santiago 5:16, ahí dice, compartan sus pecados unos con otros y pidan unos por otros para que sanen. Eso es lo que dice, palabras más o menos.
Entonces, compartíamos ahí, oigan, ¿qué les parece si vamos a compartir esas actitudes que de repente tenemos, negativas? O sea, pecados de actitudes negativas, como pudiera ser, pues que si soy una persona muy gritona, si soy una persona que juzgo antes de que me expliquen, soy malhumorada, siempre ando pensando mal, en actitudes, confesemos que actitudes negativas, cada quien sabemos de qué pie cojeamos, ¿no? Entonces vamos a compartir actitudes negativas y vamos a orar para que el Señor nos ayude y hacer el propósito, ir cambiando esas actitudes negativas. Y así empezamos, ¿no? Unas compartíamos una cosa, otras compartíamos otra. Y por lo general cuando se dan estas situaciones de compartir, luego decimos, ay, bueno, pues mira, eso de que a ti te pasa, a mí también, y bueno, pues yo le pido perdón al Señor, necesito cambiar. Pero de repente una de las señoras dice, hay algo más que quiero compartir. Y nos volteamos y dice, yo les quiero compartir que he robado. Pues nos quedamos así muy serias todas, ¿no? Porque estamos hablando de actitudes, no de ir más allá en otras cosas. Pero ella de repente suelta la risa y dice, bueno, pero es poquito. No he robado mucho, dice, he robado poquito. Entonces, y luego dice, me he quedado pensando, pues si el buen ladrón era ladrón, dice, y no, porque le pregunté, a ver, hermanita, pero ya reparaste eso que, por muy poquito que sea, que robaste, ya lo reparaste. Es cuando me dice, pues no, porque me he quedado pensando, si el buen ladrón hasta el cielo se lo llevó el Señor y nunca reparó lo que robó, pues con lo poquitito que robé yo, pues el malinterpretar la palabra, ¿no? Entonces le podemos decir, a ver, vamos por partes. El buen ladrón tuvo actitudes muy positivas en los últimos momentos de su vida. Una de ellas es defender a nuestro Señor cuando el otro le estaba atacando, ¿no? Que si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. Y en ese momento el buen ladrón no sabía quién era nuestro Señor Jesucristo. Lo único que sí sabía es que era inocente. Y no porque fuera divino, sino porque el mismo Poncio Pilato se había lavado las manos ante el pueblo y había dicho, no encuentro culpa en él, ¿no? Entonces, en medio de ese dolor que él también estaba padeciendo, el buen ladrón, tiene ese momento sublime de defender al que está siendo burlado y atacado. Y le viene ese momento de arrepentirse de sus pecados. Pero tú y yo estamos en el justo castigo, ¿sí? Y esto me trae a la memoria también que recordando lo que es el centurión, cuando el centurión le dice al Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. Él también se está reconociendo, inclusive públicamente, como pecador. Y bueno, imagínense, al final de cuentas estaban confesando directamente de cara al Señor, que es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos con el sacerdote. Ellos nos dan la absolución en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues volviendo a nuestra amiguita del grupo, entonces el consejo fue, pues repara a través de los pobres, por muy mínimo que haya sido lo que hayas tomado, y te damos las gracias por la confianza. Y eso es lo que necesitamos, conocer la verdad, o sea, y entender que esa verdad nos hará libres. Mis hermanos, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué más quisieran? Les vamos a repetir los textos bíblicos para que los que los quieran repasar, leer y compartir, que es el Evangelio de San Juan 20:30, Mateo 8:5, lo que ha sido sembrado, Lucas 11, ¿sí? Y entender lo siguiente. Decía su santidad Pablo VI que si logramos hacer recapacitar a una persona alejada, a una persona no creyente, a una persona atea, a una persona tibia, dice, si logras apartarla de su mal camino, ese puede ser tu boleto de entrada
allá arriba. Entonces, compartamos con nuestros hermanos, oremos por nuestros hermanos y seamos insistentes para que a través de que conozcan la palabra, a través de que les demos a conocer los testimonios, ellos pueden encontrar esa verdad y esa vida que nos está esperando. Si Dios lo permite, nos veríamos la próxima semana. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges como verdadera madre, cúbreme con tu manto, ya es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Saludos, bendiciones, buenos días, buenas noches, según donde se encuentren.